Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. El sacerdote estaba realizando su ritual cuando notó algo inusual en una chica y de repente interrumpió la ceremonia. Tras presenciar un conjunto de hechos insólitos, empezando por el extraño comportamiento de una joven llamada Angélica, el padre Tomás se ve envuelto en una batalla contra un mal invisible. El padre Tomás, un alma bondadosa dedicada a su parroquia, tenía un corazón rebosante de compasión. Sus ojos, envejecidos pero vibrantes, habían sido testigos de las pruebas y los triunfos de la comunidad, de sus alegrías y sus penas. Su cálida voz era un bálsamo tranquilizador y sus sabios consejos una guía para muchos que buscaban consuelo entre los sagrados muros de la iglesia. De corazón bondadoso y desinteresado, dedicó su vida al servicio de los demás, siempre dispuesto a tender la mano a quienes lo necesitaban. Un día normal en la vida del padre Tomás llevaban un sinfín de responsabilidades, desde hacer la misa matutina hasta dirigir los ensayos del coro. Sin embargo, en medio del ajetreo, siempre encontraba tiempo para conectar con su gente, mostrando un interés genuino por sus vidas. En una de esas ocasiones se fijó en Angélica, una joven recién llegada a su iglesia. Angélica era rara, por no decir otra cosa. Su cabello castaño y rojizo a menudo colgaba suelto sobre sus ojos grandes y curiosos. Parecía siempre absorta en su propio mundo, un mundo que el padre Tomás no acababa de comprender. Y lo que más le intrigaba era su peculiar forma de andar. Era algo extraño. Se movía con una notable rigidez. Aunque sus pasos eran cuidadosos, era como si guardara algo precioso. Sus observaciones se hicieron más profundas con el tiempo. Se dio cuenta de que las manos de Angélica casi siempre se agarraban a la tela del vestido, cerca de la cintura. Fue una percepción que hizo saltar las alarmas. En la mente del padre Tomás, la chica ocultaba algo. Era un pensamiento inquietante, y su curiosidad se despertó inevitablemente. Y empezó a observarla más de cerca, discretamente, por supuesto, procurando no alarmarla. Sabía que a menudo se sentaba al fondo de la iglesia, con los ojos parpadeando nerviosamente y los dedos todavía agarrados al vestido. Había en ella una extraña sensación de secretismo, un aura protectora que se sumaba a su enigmática personalidad. El padre Tomás se sumió en un estado de profunda contemplación. ¿Tendría problemas la chica? ¿Escondía algo peligroso o ilícito? ¿O era algo completamente distinto, algo que él no había considerado? Cada día suscitaba más preguntas que respuestas. Decidió acercarse a ella para hablar y, con algo de suerte, comprender la causa de su extraño comportamiento. Fue una decisión dictada por su compasión inherente y su papel de guía y guardián de su rebaño. No era la primera vez que se encontraba con almas perturbadas y conocía el poder curativo que pueden tener un oído atento y un corazón comprensivo. El padre Tomás rezó pidiendo sabiduría y orientación. Se estaba aventurando en un territorio desconocido y no estaba seguro de lo que descubriría. Sin embargo, sabía que tenía una responsabilidad con Angélica, con su iglesia y consigo mismo. Respiró hondo, colocó su sonrisa reconfortante y dio un paso al frente. Poco se imaginaba que esta interacción desencadenaría una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba su fe, su valor y su determinación de un modo que nunca habría imaginado. Los domingos por la tarde, en la parroquia del padre Tomás, solían estar llenos de paz y reverencia. Un tiempo para el culto, la reflexión y la oración comunitaria. La misa era un faro de tranquilidad en medio del caos de la vida cotidiana. La vieja iglesia, con sus desgastados bancos de madera y sus vidrieras, era un santuario para la gente del pueblo. Sin embargo, un domingo en particular, este remanso de paz se vio alterado y un pavor inquietante comenzó a filtrarse en sus espacios sagrados. La congregación se había reunido, como de costumbre, cada uno con sus propios pensamientos y oraciones. El padre Tomás, de pie junto al altar, dirigía la misa cuando un grito espeluznante atravesó la serenidad. El origen fue una mujer de la congregación. Tenía la cara tan blanca como las hostias,
Apuntó con un dedo tembloroso a la pared detrás del padre Tomás, donde colgaba el conocido crucifijo. Sin embargo, para horror de todos, la cruz estaba invertida. El pánico se apoderó de la iglesia como un maremoto, los susurros se convirtieron en gritos y la calma se convirtió en caos. El padre Tomás, afectado pero sereno, intentó restablecer el orden, pero aquello no fue más que el principio de una serie de sucesos inquietantes. Poco después, como si siguiera una señal tácita, un niño gritó señalando la pila bautismal. El agua clara y sagrada se había teñido de un espantoso color rojo, como si reflejara el miedo creciente de los fieles. Los jadeos resonaron en la iglesia y una corriente subyacente de terror comenzó a arraigar. Apenas desapareció el impacto del agua roja como la sangre, se produjo otra calamidad. Un zumbido bajo llenó la iglesia, cada vez más fuerte y amenazador. Un enjambre de insectos inundó la iglesia, arrastrándose por los bancos y volando por el techo. La gente retrocedió horrorizada, olvidando sus oraciones ante esta extraña infestación. El golpe final llegó cuando un fuerte estruendo resonó en la iglesia. Una querida estatua, la figura de la Virgen María, había caído y se había hecho añicos en incontables pedazos. La visión de la estatua fragmentada provocó un grito ahogado colectivo de los asistentes a la iglesia. La destrucción simbólica alimentó aún más su miedo y sus sospechas. Mientras el padre Tomás intentaba calmar la caótica situación, un inquietante lamento resonó por toda la iglesia. El sonido era grave y lúgubre, como un lamento de desesperación que parecía provenir de las propias paredes de la iglesia. Era un lamento que nadie reconocía, lo que aumentaba la atmósfera de inquietud. La iglesia se había convertido en una casa del terror y la gente estaba atenazada por una sensación general de miedo. Susurros de fuerzas malignas y demoníacas llenaban el aire, alimentando la creciente sospecha y el miedo. Las miradas se cruzaban, cada persona buscaba la confirmación de sus visiones en los rostros de sus compañeros de iglesia. El padre Tomás, de pie junto al altar, era un faro de calma en medio de la tormenta, pero no podía evitar compartir la inquietud de los presentes. Mientras miraba a su aterrorizada comunidad, los acontecimientos se le resultaban incomprensibles, incluso más allá de lo que había visto en su largo servicio como sacerdote. Sabía que tenía que luchar no solo por sí mismo, sino por su iglesia y su rebaño, contra una fuerza que no podía ver ni comprender. La determinación del padre Tomás era inquebrantable en medio de la creciente tensión dentro de su iglesia. Los alarmantes acontecimientos habían sacudido el núcleo de la fe de sus miembros y sabía que tenía que intervenir. Su mirada se volvió hacia Angélica, la joven cuyo peculiar comportamiento había despertado inicialmente su curiosidad. Fue una decisión difícil enfrentarse a ella, pero creía que era necesario para el bienestar de su iglesia. Se acercó amablemente a Angélica y su corazón se llenó de compasión y preocupación. El padre Tomás se dirigió a ella con voz baja, habló con la cordialidad y comprensión que le habían caracterizado en su comunidad, con la esperanza de tranquilizar a la chica visiblemente asustada. Angélica, con los ojos muy abiertos y ansiosos, le miró, agarrando su vestido con la mayor delicadeza posible. El padre Tomás la persuadió para que revelara lo que ocultaba. La tensión en la sala era palpable, el silencio solo, roto por los ocasionales susurros nerviosos de la comunidad. Con manos temblorosas, Angélica finalmente cedió y sacó de debajo de su vestido un viejo libro encuadernado en cuero. Era un objeto oscuro y misterioso, con la tapa grabada con símbolos que parecían retorcerse en la penumbra de la iglesia. Un grito ahogado resonó en la sala cuando se descubrió el libro. Su sola presencia parecía absorber el calor del aire. El padre Tomás tomó el libro de Angélica con las manos firmes a pesar del terror que lo invadía. Lo abrió, revelando páginas llenas de escritos inquietantes y dibujos espeluznantes. Los símbolos eran extraños, el idioma desconocido, pero había un inconfundible aire de malevolencia que emanaba de las páginas. Los escritos eran intrincados y parecían guiones de naturaleza oscura, posiblemente oculta. La visión del libro y la comprensión de sus implicaciones provocaron un escalofrío en el padre Tomás. Aquel oscuro objeto y su críptico contenido confirmaban sus crecientes sospechas. Había estado en lo cierto sobre la presencia de una fuerza maligna. La iglesia, su santuario, había sido invadida por una oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que él apreciaba. Sin embargo, aunque el miedo y la aprensión se apoderaron de él, el padre Tomás miró a Angélica. La muchacha estaba aterrorizada, sus ojos se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba.
Se dio cuenta, con una punzada de tristeza, de que Angélica era más víctima que culpable de esta terrible experiencia. La revelación del libro oscuro marcó un punto de inflexión en la difícil situación de la iglesia. Era un símbolo del mal al que se enfrentaba ahora el padre Tomás. Cuando cerró el libro, su mente ya estaba en marcha, planeando su próximo plan de acción. La iglesia había enmudecido y, a pesar de su miedo, se encontró con la mirada de su comunidad y su firme voluntad debilitó cualquier mal que hubiera osado invadir su iglesia. El padre Tomás estaba preparado para afrontarlo, tenía un deber con su comunidad, con Angélica, y no se echaría atrás. Él era un hombre de fe, con una vida dedicada a servir a su gente y a defender la santidad de su iglesia, pero nunca había imaginado que su fe se pondría a prueba de una manera tan desgarradora como la fuerza del mal que se dio a conocer. El padre sabía que tenía que enfrentarse a ella, no se quedaría de brazos cruzados viendo sufrir a su amada iglesia. Con el agua bendita en una mano y el rosario en la otra, se dirigió al altar. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión. La ominosa presencia de la entidad invisible era como un sudario sofocante. Cuando mojó los dedos en el agua bendita e hizo la señal de la cruz, sintió una oleada de determinación. No estaba solo en esta batalla, tenía su fe, su Dios y las oraciones de su gente. Su voz resonó en el inquietante silencio, fuerte e inquebrantable. Cuando empezó a recitar las oraciones del exorcismo, cada palabra parecía resonar en la iglesia, haciendo eco en los muros de piedra. La comunidad rezaba en silencio, reflejando en sus rostros el miedo y la fe en su pastor. La respuesta de la entidad invisible fue inmediata y violenta. Las luces parpadearon. Un viento frío recorrió la iglesia y el lamento que había atormentado a la congregación se hizo más fuerte y desesperado. Pero el padre Tomás no vaciló, continuó rezando, elevando su voz por encima del caos. Su firme determinación se mantiene inquebrantable como los pilares de piedra de la iglesia mientras libra la batalla espiritual. La realidad de su situación pesaba mucho sobre él. No luchaba solo por sí mismo, sino por todas las almas de su iglesia. Luchaba por la paz, por la santidad, por la joven sagrada que, sin saberlo, se había convertido en un peón en este macabro juego de fuerzas más allá de la comprensión humana. No era una batalla de fuerza física, sino una prueba de resistencia espiritual. Su fe era su escudo, sus oraciones eran sus armas. Con cada palabra pronunciada, con cada rociada de agua bendita, desafiaba a la fuerza malévola. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la batalla, la determinación del padre Tomás nunca vaciló. Su fe, puesta a prueba en estas circunstancias extremas, no se debilitó, al contrario, se fortaleció. Sus oraciones resonaban con más convicción, su agarre del agua bendita y del rosario se hacía más fuerte. La iglesia, normalmente un santuario de paz, se había transformado en un campo de batalla del bien contra el mal. No obstante, en un clima de miedo e incertidumbre, los parroquianos se mantuvieron unidos y sus oraciones silenciosas se unieron a las del padre Tomás en un coro de confianza y resolución. A pesar de todo, el sacerdote siguió siendo un faro de esperanza y coraje. Su valiente resistencia contra la fuerza malévola no fue solo un testimonio de su fe inquebrantable, sino también una demostración de su profundo amor por su iglesia y su congregación. Era su pastor y lucharía hasta el final para mantener a salvo a su rebaño. El párroco se encontró cara a cara con una misteriosa mujer que había pasado desapercibida en medio de la congregación. Su actitud era tranquila, en marcado contraste con el caos que la rodeaba. Esta extraña tranquilidad, unida a un peculiar brillo en sus ojos, despertó las sospechas del padre. Al acercarse a la mujer sintió una intensa oleada de energía negativa que confirmó sus sospechas. La mujer, al ser confrontada, no negó su identidad, al contrario, soltó una carcajada, un sonido escalofriante, que resonó siniestramente en la iglesia. La revelación fue chocante, pero aportó una extraña sensación de claridad. La bruja era la fuente del mal que había asolado la iglesia, utilizando a Angélica y al libro oscuro como conductos. El enfrentamiento fue tenso, el aire pesado, mientras el sacerdote se enfrentaba a la bruja, pero él se mostró inflexible. Su fe era su escudo y estaba decidido a proteger su iglesia y a la chica. La bruja, dándose cuenta de que estaba en desventaja, huyó, dejando atrás a una comunidad atónita y a una Angélica aliviada. Con la partida de la mujer malvada, la opresiva oscuridad que había envuelto a la iglesia se disipó. Una palpable sensación de alivio llenó el aire.
y al restablecerse por fin la paz, cesaron los extraños sucesos. Se acallaron las voces de lamento y la iglesia recuperó su antigua santidad. El retorno de la paz, testimonio del poder de la fe y de la fuerza de la determinación del padre Tomás. El Calvario había llevado a la iglesia al borde de la desesperación. Sin embargo, también había acercado a todos. La comunidad, con su fe puesta a prueba y renovada, volvió a la iglesia. Había un nuevo respeto y admiración por su humilde sacerdote que había luchado valientemente contra las fuerzas del mal. El regreso no fue solo un testimonio de su fe en Dios, sino también una demostración de su confianza en su pastor. Tras la terrible experiencia, la iglesia fue testigo de otro milagro. Angélica, la joven que se había visto envuelta en los terribles acontecimientos, encontró el amor y una nueva familia entre su comunidad. Ya no era la chica asustada y solitaria que escondía un oscuro secreto. Se convirtió en un miembro querido de la comunidad y su transformación en un faro de esperanza y redención. La familia deseaba desde hacía tiempo tener un nuevo hijo. Así que abrieron su corazón y su casa a Angélica. En ellos, la chica encontró el amor y la calidez que tanto anhelaba. Encontró una madre en la amable mujer que a menudo pasaba el tiempo horneando galletas, un padre en el hombre que ayudaba a mantener la iglesia y una familia en los parroquianos que la apoyaban. La historia concluía con una nota de esperanza. La iglesia, antes asolada por una fuerza malévola, era ahora un santuario de paz y amor. El padre Tomás, siempre humilde siervo de Dios, continuó su servicio, su fe más fuerte y su corazón lleno de amor por su comunidad. Angélica, que antes había sido un misterio, era ahora un símbolo de esperanza y renovación. Esta historia de la mujer malvada y el sacerdote y la joven es un crudo recordatorio de la antigua batalla entre el bien y el mal, pero también un testimonio del poder de la fe, la fuerza de la comunidad y el poder transformador del amor. Un relato que resonará en los corazones de los fieles, recordándoles su fuerza, su resistencia y el poder de su fe inquebrantable. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.